Existe un lenguaje que no necesita palabras. Se habla con sudor, con sangre y con gloria. Es el lenguaje de la lucha libre profesional. Pero incluso en ese universo, solo unos pocos elegidos logran la perfección. Conversaciones que se convierten en leyendas. Hoy no vamos a repasar combates. Vamos a diseccionar obras de arte. Aquellas batallas que rompieron la escala, que obligaron al mundo a preguntarse, ¿estamos presenciando el límite de lo posible? Estas son las historias que Dave Meltzer inmortalizó con 5 estrellas o más. Abróchense los cinturones. Bienvenidos a la cima del Olimpo de AEW. Revolution 2023. El aire en San Francisco era denso, eléctrico. El escenario estaba puesto para una pregunta fundamental, una que trasciende el oro y la gloria. ¿Puede el arte puro, la técnica perfecta, someter a la tiranía más absoluta? Por un lado, The American Dragon Bryan Danielson. No era solo un retador, era la encarnación de la lucha libre como disciplina. El maestro cirujano del ring, un hombre que ve el cuerpo humano como un mapa de puntos de presión y debilidades. Un artista listo para pintar su obra maestra sobre el lienzo del dolor. Y por el otro, Maxwell Jacob Friedman. Un campeón definido no por la belleza de su ejecución, sino por la fealdad de su alma. Su arsenal no eran 1000 llaves, sino la crueldad, la psicología inversa y un intelecto maquiavélico. La estipulación, 60 minutos de hierro. Un maratón diseñado no solo para vencer al luchador, sino para quebrar al hombre en su núcleo. Y durante una hora, fuimos testigos de una sinfonía de castigo. Los primeros 30 minutos fueron una clase magistral de sadismo anatómico. Danielson no solo atacaba un brazo, estaba desarmando al campeón, quitándole la base de su futuro Hit Seeker, cincelando metódicamente su resistencia. Cada llave era una pregunta, cada golpe una respuesta. ¿Cuánto más podía soportar? Pero MJF sobrevivía, se resquebrajaba pero no se rompía. El campeón era una serpiente escurridiza y letal. Robaba caídas con trampas, con un golpe bajo aquí, un paquetito sorpresivo allá. Convertía la cátedra de Danielson en una pelea callejera, arrastrando al dragón a su fango. Se aferraba a su oro con uñas, dientes y cualquier atajo que encontrara en su mente retorcida. El tiempo expiró. 60 minutos de guerra llegaron a su fin, y el marcador lo reflejaba. Empate a 3. El héroe había luchado hasta la extenuación, había entregado cada gramo de su ser, había vaciado su alma en ese cuadrilátero, pero no fue suficiente. La tiranía seguía en pie. Y entonces, cuando el honor parecía dictar un empate, la jugada maestra. En el tiempo extra, la serpiente reveló su veneno final. La farsa de un colapso, la máscara de desesperación ocultaba al depredador que esperaba el momento perfecto. El tanque de oxígeno no era para recuperarse, era un arma clandestina. Un golpe seco, cobarde y brutal, a la cabeza de un Danielson exhausto. Y para añadir una capa poética de crueldad, para retorcer el cuchillo en la herida, lo sometió con la llave de su propio mentor, William Regal, el Level Lock. Danielson no se rindió. Su cuerpo lo hizo por él, negándose a concederle la satisfacción al tirano. Al final, MJF no ganó, sobrevivió, y en el proceso, nos enseñó una lección tan brillante como desoladora. A veces, en la guerra por la cima, la maldad no necesita ser más fuerte, solo necesita ser más inteligente. Algunos combates viven solo en la imaginación de los fans. Son susurros, leyendas urbanas. ¿Te imaginas si, durante años, el hijo del vikingo contra Kenny Omega fue uno de ellos? Un fantasma que AAA persiguió sin éxito, hasta que AEW lo hizo realidad, y el mundo no estaba preparado. En menos de 20 minutos, Vikingo desafió las leyes de la física. No era un luchador, era un proyectil humano. Un glitch en la realidad que redefinió lo que significa ser un volador en la televisión estadounidense. Cada movimiento era una obra de arte arriesgada y hermosa, pero se enfrentaba a Kenny Omega, The Cleaner, el dios de la lucha libre moderna. Omega no entró en pánico. Absorbió la tormenta, esperó su momento y con una precisión devastadora desató el One Winged Angel. La victoria fue para Omega, pero la noche perteneció a Vikingo.
En una sola lucha, se presentó al mundo y dejó una marca imborrable. Esto no fue un combate, fue un bautismo de fuego. Olviden las reglas, olviden el honor, olviden el ring. Esas no son simples frases de promoción, son los términos de rendición de la lucha libre tradicional. Anarchy in the Arena no es una estipulación, es un pacto con el caos, una promesa inquebrantable de violencia pura. En Double or Nothing, fuimos testigos de una colisión de universos. Por un lado, la hermandad de The Elite Kenny Omega, Hangman, Adam Page y los Young Bucks, un grupo forjado en la amistad, la innovación y un estilo que desafía la gravedad. Representan el corazón y el alma espectacular de la lucha moderna. Frente a ellos, la sádica y pragmática filosofía del Blackpool Combat Club, Jon Moxley, Bryan Danielson, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta no son un equipo, son un colectivo de depredadores unidos por un evangelio de dolor, convencidos de que el hierro solo se afila con hierro y los cuerpos se perfeccionan al romperse. Lo que se desató no fue una lucha, fue una película de guerra transmitida en tiempo real, sin guión y sin cortes de cámara. Fue un bombardeo sensorial donde cada rincón de la arena se convirtió en un campo de batalla. La cámara, impotente, intentaba seguir la avalancha de brutalidad, pero el caos era el único director. Jon Moxley, el maestro del caos, no luchaba, oficiaba un bautismo de sangre, con una sonrisa torcida, pintaba el lienzo de la lona y su propio rostro con carmesí, buscando no el pinfall, sino quebrar el espíritu de sus adversarios. A su lado, Bryan Danielson ejecutaba una sinfonía de tortura técnica. En medio del pandemonio, The American Dragon encontraba una calma escalofriante para aplicar palancas, pisotones y llaves con la precisión de un cirujano y la crueldad de un inquisidor. Mientras tanto, Claudio Castagnoli era la fuerza de la naturaleza, el poder imparable que lanzaba cuerpos como si fueran muñecos de trapo, y el joven Wheeler Yuta, con la ferocidad de quien tiene todo por demostrar, se multiplicaba para asegurar que el pandemonio nunca cesara. The Elite no se quedó atrás. Los Young Bucks, transformados de atletas a misiles guiados por la desesperación, volaban desde las alturas no con elegancia, sino con la intención de causar daño masivo. Cada superkick era un disparo en una guerra de trincheras, y Hangman Page, el alma torturada del grupo, desató meses de furia contenida. Su ofensiva no era técnica, era visceral. Un torbellino de puños y lazos, buscando no una victoria, sino una catarsis a través de la violencia. Al final, cuando el ruido se atenuó y el polvo comenzó a asentarse, el Blackpool Combat Club se alzó entre los escombros. No posaron como ganadores, no levantaron cinturones, simplemente se mantuvieron en pie, cubiertos de sudor y sangre, con la mirada vacía de quien ha visitado el infierno y ha regresado. No ganaron un combate, fueron los únicos sobrevivientes de una masacre. Esa noche, AEW no solo nos dio una lucha, nos recordó una verdad fundamental: la lucha libre, en su esencia más cruda y honesta, debe sentirse peligrosa, debe sentirse real. Y, por encima de todo, debe ser absolutamente impredecible. Fue la anarquía hecha arte. Oye, espera un segundo. Si has llegado hasta aquí, seguro es porque este video te está gustando, ¿cierto? Entonces haz clic en me gusta y no olvides suscribirte al canal para no perderte nada de lo que viene. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido épico como este. Venga, te esperamos. ¿Ya? Perfecto. Sigamos con lo mejor del video. Pensamos que habíamos visto el límite en el Tokyo Dome. Creímos, ingenuamente, que esa obra maestra de técnica y resistencia era el pináculo de su rivalidad. Estábamos equivocados. En Forbidden Door, en Toronto, frente a su gente, Kenny Omega no regresaba como un campeón, sino como un soldado defendiendo su tierra. Y Will Ospreay no llegó como un retador, sino como un invasor con sed de venganza. Esa noche no buscaron tener un gran combate, buscaron destruirse mutuamente, pieza por pieza, hasta que solo quedara uno. Esto trascendió la competición desde el primer segundo. Fue visceralmente personal, fue brutalmente nacionalista. Cada golpe resonaba con el eco de la humillación de Ospreay en Japón y la arrogancia de Omega en Canadá. La atmósfera era eléctrica, pero la acción era una escalada de violencia tan salvaje que te robaba el aliento y te obligaba a cuestionar lo que estabas viendo. No olvidaremos el sonido del cristal del auto rompiéndose contra la cabeza de Omega, un preludio grotesco de la sangre que vendría. No olvidaremos la imagen de Kenny,
con el rostro convertido en una máscara carmesí, ejecutando un B-Trigger tras otro con una furia asesina. Y jamás olvidaremos el momento en que Ospreay, con una mirada de puro desdén, levantó a Omega para aplicarle el Tiger Driver 91, un movimiento legendario por su peligrosidad, una declaración de intenciones que no buscaba la victoria, sino infligir un castigo inolvidable. Cada Near Fall no era un recurso dramático, era una descarga eléctrica directa al corazón de cada espectador en la arena y en casa, eran paros cardíacos colectivos. Con cada cuenta de 2, el universo se detenía. El rugido de la multitud no era de alegría, era de incredulidad, de alivio, de puro shock. Estábamos presenciando en tiempo real a dos de los mejores atletas de la historia negándose a morir, empujando el cuerpo humano más allá de toda lógica y umbral de dolor. La secuencia final fue la apoteosis. Un One-Winged Angel revertido, V-Triggers devastadores, una Hidden Blade nacida de la pura desesperación y finalmente el Stormbreaker. No fue una simple combinación de movimientos, fue la conclusión inevitable y poética de una guerra que había llegado a su punto de no retorno. El silencio atronador, después de la cuenta de 3, no fue por la derrota de un héroe, sino por el agotamiento colectivo de haber presenciado tal carnicería. Dave Meltzer le otorgó 6.25 estrellas, un número que intenta cuantificar lo incalificable. Pero los números son fríos, son tinta sobre papel. Este combate no se mide, se siente. Te dejaba sin aire, te agotaba física y emocionalmente como si hubieras estado tú sobre el ring. Te dejaba temblando, con el pulso acelerado, recordándote por qué amamos esta locura hermosa y violenta. No fue solo una lucha, fue una experiencia catártica, una obra de arte pintada con sangre, sudor y una voluntad sobrehumana. En una era definida por fuegos artificiales, acrobacias imposibles y una búsqueda incesante del siguiente momento viral, a veces olvidamos la profunda belleza del cimiento. Olvidamos el arte puro de contar una historia dentro de las 20 cuerdas. En una noche de sábado que pasará a la historia, FTR y el Bullet Club Gold no nos dieron un espectáculo, nos regalaron una clase magistral, casi una hora. 2 de 3 caídas por los campeonatos mundiales en parejas de AEW. Lo que presenciamos no fue una contienda atlética, fue ajedrez humano en su forma más cruda y apasionante. Fue una novela contada en 3 actos inolvidables. La primera caída fue un estudio metódico de psicología. FTR, los puristas, diseccionaron el ring, aislando a su oponente con relevos cortos y un castigo enfocado. Del otro lado, Jay White y Juice Robinson respondían con una astucia arrogante, doblando las reglas justo hasta su punto de quiebre, demostrando que la inteligencia puede ser tan devastadora como la fuerza. La segunda caída, la desesperación. Con el marcador en contra, la urgencia explotó. El ritmo cambió de un juego de ajedrez a una pelea de bar. El drama se apoderó de cada movimiento. Cada near fall se sentía como un golpe al corazón. Los cuerpos empezaban a ceder, y la desesperación por empatar la contienda se convirtió en el motor de una violencia explosiva y electrizante. Y la tercera, la pura voluntad. La caída final fue un ejercicio de tensión insoportable. Con casi una hora de castigo a sus espaldas, la técnica dio paso al instinto de supervivencia. Cada llave, cada relevo agónico, cada segundo que pasaba, construía un clímax que se sentía denso, pesado, casi irrespirable. La victoria ya no dependía de la estrategia, sino de quién se negaría a rendirse. Y entonces llegó el momento. Dax Harwood, con el peso de la historia y el legado de sus héroes sobre sus hombros, atrapa a Juice Robinson en el centro del ring. Encaja el sharpshooter. No es solo una llave de sumisión, es un símbolo. Vemos el rostro de Juice contorsionarse, una máscara de agonía y desafío. Lucha, se arrastra, araña la lona buscando una cuerda que es un océano de distancia. El público ruge, de pie, viviendo cada segundo de su sufrimiento hasta que la voluntad se quiebra y la mano golpea la lona. Rendición final. No necesitaron saltos mortales ni acrobacias vacías. Con cada puñetazo, con cada suplex y con una psicología perfecta, FTR y Bullet Club Gold demostraron una verdad irrefutable. La lucha libre en parejas, cuando se ejecuta con esta maestría, no es solo un deporte. Es una de las formas de arte más complejas y emocionantes que existen. No flips, just fists. Y una narrativa impecable que quedará grabada en la memoria para siempre. All Out 2023. El evento estaba en crisis.
Una estrella había caído. AEW necesitaba un milagro, y su nombre fue Bryan Danielson. Pero esta historia necesitaba dos protagonistas. Ricky Starks, el joven león con un hambre insaciable de grandeza, se encontró frente a una leyenda viviente. La estipulación: un strap match, un arma de cuero diseñada para una sola cosa: impartir dolor. Desde el primer instante, la correa fue un tercer personaje en esta historia de violencia. Danielson, el veterano, la usó con una crueldad metódica. Starks, el rebelde, respondió con la misma moneda, golpe por golpe. El final fue poético y brutal. Danielson ahogando a Starks con la misma correa que los unía, hasta que el retador perdió el conocimiento. Ricky Starks no ganó el combate, pero ganó el respeto de todo un universo. ¿Y Danielson? Bueno, Danielson simplemente volvió a ser Danielson. El Salvador, el Estado. 5 estrellas, 6 estrellas, números en una página. Pero lo que hemos visto va más allá de una calificación. Son momentos grabados a fuego en la historia. Son la declaración de principios de All Elite Wrestling. Son la prueba de que cuando le das libertad a los artistas más grandes del mundo, ellos no solo rompen las barreras, construyen nuevos horizontes. Estos combates no son solo el pasado, son el estándar para el futuro. La pregunta ya no es ¿qué sigue?, sino ¿quién se atreverá a superar esto? Ahora te toca a ti. De todas estas obras maestras, ¿cuál es la que te hizo saltar del asiento? ¿Cuál es la que te dejó sin palabras? Déjalo en los comentarios. Queremos leer tu historia. Suscríbete, porque en AEW la próxima leyenda está a solo un campanazo de distancia.